¿Alguna vez has sentido que eres buena con las personas, pero las personas no son tan buenas contigo? Pues entonces te vas a sentir identificado con Annabelle Worthington. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Ismael y en esta ocasión les traigo una súper recomendación, un libro que se llama Una buena mujer, que fue publicado en 2008. Este libro entra dentro del género de novela histórica o ficción de guerra o también como subgénero de novela dramática. Pero ¿quién es la autora de este libro? Ni más ni menos que la autora de Estados Unidos superventas Danielle Steel. Danielle Steel tiene alrededor de 91 novelas, es algo sorprendente y ha vendido alrededor del mundo millones de copias. Y para los que están relacionados con la vida de Estados Unidos, no me van a dejar mentir que en cualquier lugar donde haya libros en los Estados Unidos, siempre va a haber libros de Danielle Steel. Si tú vas a una librería, tapizado de muchos libros de ella. Si tú vas a lugares donde no se especializan en vender libros, como supermercados o tiendas de autoservicios, pero que tengan alguna pequeña repisa o estantería de venta de libros, siempre vas a encontrar libros de ella. En fin, en todos lados. Yo recuerdo que desde que hago memoria, desde mi niñez, ese es uno de los autores que en muchas ocasiones me he topado ese nombre, Danielle Steel, pero desafortunadamente nunca había tenido oportunidad de leer un libro de ella. No lo sé, tal vez es porque su género principal es la novela romántica y definitivamente, como les he mencionado, no es de mis géneros favoritos, aunque en una gran cantidad de ocasiones me he llevado una grata sorpresa de leer novelas románticas. Pero tarde o temprano dije, tengo que leer algo de Danielle Steel, ¿por qué? Tan solo por cultura general, para que no me cuenten y pues para saber por qué esa señora está tapizada en todos lados, en todo Estados Unidos y a nivel mundial. Así es que por eso le recomiendo Una buena mujer. Pero ¿quién es la protagonista de esta historia y de qué trata Una buena mujer? La protagonista es Annabelle Worthington y esta novela está ambientada en 1912. Ahí empieza la historia. Trata la época del Titanic, de cuando se hundió, pero también se enfoca principalmente a lo largo de su novela la Primera Guerra Mundial, pues que inicia desde 1914 en adelante. Abarca desde que inicia esta guerra prácticamente hasta que termina la guerra. Y no es una novela bélica, no es una novela que hable de guerras y que se esté hablando de soldados peleándose con otros, no tiene nada que ver con eso, sino que más bien trata de cómo era la vida de las personas en esa época, en la época en que se hundió el Titanic y la época en la que se estaba en guerra, en donde se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, cómo eran afectadas las personas, incluso de otros países, países que ni siquiera estaban contendiendo, cómo era afectada la vida de las personas de países que sí estaban en la contienda, en este debate, en esta guerra mundial que fue la Primera Guerra Mundial. Y ahí es donde se desenvuelve y se desarrolla la historia de Una buena mujer con Annabelle Worthington. Y empieza de la siguiente manera. En 1912, desafortunadamente o afortunadamente para Annabelle, ahora sí que fue una de las poquitas cosas afortunadas que le sucedieron en la vida, se enfermó. Y debido a que se enfermó, pues ya no pudo ir con sus padres y con su hermano de viaje a Europa. Así es que la dejaron con la servidumbre. Ellos eran una familia rica, básicamente millonarios. Así es que sus padres y su hermano se van de viaje y de regreso, ¿qué creen? Tomaron el Titanic. Y todos pues ya sabemos la historia. Y pues en lo que tiene que ver con la familia de Annabelle Worthington, falleció en el Titanic su hermano y su padre. En la historia se hace ver cómo ellos pudieron haberse salvado, pero fueron honestos y dieron su vida para que se salvaran niños y mujeres. Y de esa manera únicamente sobrevivió su mamá Consuelo. Así es que ella va y está al pendiente de cuando llegan las personas que rescataron del Titanic y va a recibir a su madre Consuelo y pues juntas pasan un año de duelo. En el ínter, una persona bien intencionada, que es 10 años mayor que Annabelle, trata de hacer amistad con ellas, con su mamá y con ella, para tratar de hacerlas sentir bien y ayudarlas en la recuperación de este duelo.
creando confusión entre la madre y la hija, incluso sospechando si este muchacho tenía intenciones de cortejar a alguna de ellas. No sabían si a la mamá o no sabían si a la hija porque era 10 años mayor que Anabel. Pero en esas épocas era muy común que hombres muy mayores se casaran con jovencitas. Así es que al final se dan cuenta de que en realidad estaba interesada por Anabel Worthington. Se dan las cosas, se casan y cuando tenían aproximadamente casi los 2 años de casados, su mamá, la mamá de Anabel Worthington, fallece y la mamá estaba muy joven para esa edad. Pero eran otras épocas, habían enfermedades que ahora son curables, que en esas épocas no había cura, no había medicamento y eran totalmente mortales. Así es que, ¿qué es lo que sucedió? Anabel Worthington pues ya se quedó sin papá, sin mamá y sin hermano. En el hecho de muerte de su mamá, le dijo al esposo de Anabel, a Joshua, le dijo, ¿sabes qué? Cuida a mi hija, porque ya no tiene a nadie más que a ti. Así que esto le estuvo remordiendo la conciencia a este muchacho porque sabía que tenía que hablar con ella por una situación que él tenía. Y sabía que iba a ser devastador para Anabel. Así que un día la enfrenta y le dice la verdad. Le confiesa que él es gay y que va a abandonarla, que va a irse a vivir a México y que no se va a ir a vivir solo y que aparte tiene una enfermedad, el cual ustedes se van a enterar en el libro, pero que afortunadamente no afectó o no contagió a Anabel. En vista de esta situación, ¿saben qué creen que hizo Joshua? En esas épocas, dice la escritora Danielle Steele, que era bien complicado que las personas pudieran aceptar el que hubiera un divorcio por homosexualismo. Así que a toda costa, Joshua no quería que se supiera la razón, pero también decía que no se podían divorciar por cualquier cosa, porque la mayoría de las causales de divorcio eran consideradas como actos criminales. Así que la única manera que encontró Joshua para divorciarse de Anabel sin afectarla, entre comillas, pero más bien sin afectarse él, es mentir y decir que Anabel había engañado a él. De esa manera se podían divorciar. Era la única manera en esas épocas que menciona la escritora en que alguien se podía divorciar sin ningún problema, diciendo que uno de los dos había engañado al otro. Pero obvio, pues no quiso decir que él lo había hecho. Así es que inventó que Anabel lo engañó para que no se supiera su situación y de esta manera él estuviera bien en su reputación y que supuestamente que no iba a afectar a Anabel. ¿Y qué creen? Pues Anabel aceptó y se va a México. Pero cuando ya estaban divorciados, porque el trámite lo hizo todo él, de repente Anabel sale ante la sociedad, sale con sus amigas, recuerden eran otras épocas, y resulta que Anabel empezó a notar que las personas eran groseras con ella, que sus amigas no le dirigían la palabra y que prácticamente todos le estaban haciendo la ley del hielo. La escritora refiere que en esas épocas el que una mujer engañara a su esposo y se divorciaran era sinónimo de crearse una muy mala reputación como mujer, al tal punto de que en esas épocas de la historia todos se querían alejar de esa mujer. Y fue lo que le pasó a Anabel, cuando Anabel todo el tiempo siempre había sido buena persona. ¿Y a qué me refiero con buena persona? Ella había nacido millonaria, no tenía necesidad de muchas cosas. Aún así, siempre iba y servía de voluntaria en hospitales, en clínicas, ayudando a los enfermos, auxiliándolos, etc. Y en esta ocasión se vio como ella nunca hizo nada malo, al contrario, le hicieron algo malo a ella y todavía hasta asume la responsabilidad y se lleva al que la gente piense mal de ella. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues hasta el momento pues ya no tenía ni papá, ni mamá, ni hermano, ni esposo. Y ya no tenía ni una buena reputación. Por eso decide irse a Francia porque se entera que inició la Primera Guerra Mundial y hay mucha necesidad de ayuda en esos lugares. Así es que va con un médico de los lugares en donde ella había servido como voluntaria y le pide si no le pueden hacer una carta de recomendación para que pueda llevarla y de esa manera que la acepten como voluntaria en algún hospital allá. Y de esta manera lo logra. Viaja a Francia y ya estando en ese hospital conoce a un médico que le ve mucho potencial porque Anabel había leído muchos libros de medicina, sabía incluso hasta más que muchas enfermeras y le dice, ¿sabes qué? Tú estás desaprovechando tu potencial. Debes estudiar medicina.
Pero recuerden, en esas épocas, dice la escritora, que también no se veía bien el que las mujeres estudiaran medicina. Eran otros periodos de la historia. Y el doctor le dice, ese es tu momento porque ahorita hay guerra. La mayoría de las escuelas de medicina están las aulas abandonadas porque han tenido que llamar a muchos hombres a guerra. Así es que va a ser más fácil que una mujer pueda entrar en estos momentos de la historia. Así es que ella abandona el voluntariado para ir a la escuela y la aceptan. Pero ¿qué creen? Todos le hacen la vida de cuadritos ahí porque todos eran varones, era la única mujer y no aceptaban el que hubiera una mujer que estudiara medicina. Poco a poco, conforme la fueron conociendo, se fue granjeando el favor de todos y tuvo un muy buen amigo. Después, al año de estar estudiando medicina, la guerra se intensifica, había muchas muertes, muchos heridos y les piden a los estudiantes de medicina que se pueden ir a auxiliar como médicos auxiliares a hospitales cercanos a los lugares donde estaba la guerra y muchos de ellos se van. ¿Y quién creen que se fue también? Pues se fue Anabel y también se fue a otro lugar, se fue su mejor amigo, que desafortunadamente en ese periodo falleció. Así es que tiene Anabel otra pérdida más. Durante ese periodo, en una de esas ocasiones en las que iba y venía, lo hacía a veces caminando y lo intercepta un oficial, un soldado que era también un vizconde y venía tomado. ¿Y qué creen que hizo? La violó. La escritora Danielle Steel nos hace ver cómo en esas épocas de la historia llegaba a pasar ese tipo de situaciones. Así es que este vizconde la agarró y la golpeó y la violó. Y después la amenazó diciendo que si decía algo, la iba a matar, que además nadie le iba a creer, porque 1000 veces le iban a creer más a un soldado, a un oficial, a un vizconde, que a ella. Annabelle Worthington, la protagonista, empieza a meditar en esa situación y ve cómo en esas épocas refiere que muchas mujeres inventaban que habían sido violadas por soldados cuando no lo habían sido. Era para, de esta manera, encubrir esa situación ante la sociedad que se veía muy mal. Pero también eso hacía que mujeres que en realidad sí habían sido violadas por algún soldado en periodos de guerra, hacía que no les creyera y que únicamente su reputación se ensuciara todavía más. Qué difícil eran esos tiempos, ¿verdad? Así es que ella medita qué va a hacer porque desafortunadamente, ¿qué cree? Pues salió embarazada. Pero decide tener a su hija. Al principio seguía yendo al lugar de voluntariado para seguir haciendo trabajos como enfermera, como auxiliar de medicina. Se ponía un montón de vendas para que nadie se diera cuenta que estaba embarazada hasta que ya no pudo más y un médico la descubrió y le dijo que su vida corría peligro y que tenía que ir mejor a un lugar para tener a su hija. Así es que decide tener a su hija y después de que tiene a su hija, llega de vuelta a la escuela a terminar su carrera de medicina y la terminó. Así es que se graduó de médico general. Meses antes de graduarse le dan la noticia de que su ex esposo falleció en México. Y además, al graduarse, su sueño era trabajar con el médico que la inspiró y la convenció de estudiar medicina, pero desafortunadamente también unos meses antes falleció. Así es que con Annabelle Worthington era una tras otra de cosas malas, de cosas difíciles que le sucedían. Pero después uno dice, después de la tormenta llega la calma. Y eso es lo que puede creer uno en esta historia. Conoce por fin cuando ella se hace de una casa y pone una consulta a un médico, que lo pintan como un médico bien parecido, un médico simpático, agradable, y, ¿qué creen? Se enamora a tal grado de que incluso ya estaban comprometidos. Pero ¿qué se imaginan que pasó? Bueno, como Annabelle Worthington es una muy buena mujer, así es como la pinta Danielle Steel, su sentido de su conciencia le decía que tenía que decirle a su futuro esposo las cosas pasadas por las que había vivido. Ella mencionaba que no era necesario, que incluso pudiera haberlas callado y que nadie nunca se iba a dar cuenta. Pero ella no podía hacer eso porque ella era una buena mujer y quería actuar bien con su futuro esposo. Así es que, ¿qué creen? Un día Annabelle Worthington tranquilamente le cuenta todo a su futuro esposo y no le creyó nada. Empezó a insultarla, incluso empezó a hablar muy mal con términos despectivos acerca de su hija, en los términos
en los que se utilizaba en aquellas épocas para tratar de ofender cuando un hijo era nacido fuera del matrimonio. Y eso hizo que se disolviera el noviazgo. ¿Y pues qué pasó? Pues otra tragedia más para Annabel Worthington. Y en fin, pues la escritora parecía que estaba designada a no hacer feliz a esta protagonista. Ya hasta casi me estaba enojando. ¿Por qué no le hace que le pase algo bueno? Pero bueno, es parte de la historia. Posteriormente, la hija de Annabel le dijo que le gustaría tener mucho una abuela. Y la única que quedaba viva era la mamá del vizconde. Así es que estuvo meditando y lejos de pensar en ella, dice, voy a pensar en mi hija. Así es que contactó a la mamá del vizconde. ¿Y qué creen? Ella aceptó y fue a visitarlas. Cuando Annabel le cuenta todo, la mamá hace empatía con Annabel y le cree todo a ella, porque sabía, dice, el tipo de hijo que tenía. Y digo el tipo de hijo que tenía porque el vizconde muere en batalla. Así es que hubo una excelente relación entre Annabel, su hija y la mamá del vizconde. A tal grado de que incluso llegaron ellas hasta el punto de ir a visitar a la mamá del vizconde, a la abuela de la niña. Y fueron bien recibidas y la pasaron muy bien. De hecho, fue la abuela de la niña la que le sugirió a Annabel que así como la traía a visitarla a ella, que también debería llevarla a Estados Unidos para que conociera esa parte de sus raíces. Porque Annabel no quería ir allá por los prejuicios, por tantas cosas malas que le habían hecho y cómo las personas no le querían hablar. Entonces ella todavía tenía esa situación de temor de ir allá y no creía necesario. Pero se quedó pensando en cómo le podría servir a su hija, así es que juntas emprendieron un viaje a los Estados Unidos. Ya en los Estados Unidos, Annabel hace memoria, recuerda su niñez, recuerda su infancia, cómo fue creciendo, su etapa ya más mayor. Incluso fue a visitar la casa de su ex esposo, cómo le llegaron todos esos recuerdos. También se sorprendió, si bien ella pensaba que las personas siempre iban a ser chismosas, no importa cuánto tiempo pasara. Bueno, aunque se topó a personas que sí le llegaron a hacer algunos comentarios imprudentes, pero al final menciona que el viaje superó sus expectativas y que al final el tiempo sí va sanando muchas heridas y va disminuyendo muchas situaciones complicadas. Concuerda junto con su hija y hacen la promesa de regresar cada año a los Estados Unidos y decide no vender nada de las pertenencias que tenía allá. Y ya de regreso hacia Francia, mientras iban en el barco, a Annabel se le cayó su sombrero. En eso llega un hombre que era un periodista de los Estados Unidos que vivía precisamente en Francia. Le entrega el sombrero muy amablemente. Eso hizo que hicieran alguna conversación, plática, no únicamente en ese momento, sino de manera frecuente. Ella vio que era una persona agradable y decide hablarle acerca de su situación. Aquí Daniel Steele refiere que a veces las personas ocultan cosas porque a lo mejor no confían en alguien y necesitan una persona de confianza en el cual puedan ellos externarse o abrirse. Así es que la protagonista, Annabel Worthington, decide abrirse con él, decirle su situación. Al cabo pensó, si me ve mal o se enoja, pues no lo conozco y nunca más lo voy a volver a ver. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando le cuenta la historia, él no lo tomó a mal. Él la comprendió y él fue muy amable y muy cortés con ella. Al final yo lo que estaba deseando es que pudiera terminar con un final feliz después de tantas cosas malas que le pasaron a Annabel Worthington. Decía, ojalá y la escritora le termine con un final feliz. Pero no fue así. Pero lo que sí les puedo decir es que terminó la historia con un final esperanzador. En lo personal, esta historia me gustó mucho. Si bien no es el mejor libro que he leído en toda mi vida, pero es una muy buena historia. ¿Leería más libros de Daniel Steele? Por supuesto que sí. Espero que este video les haya servido para que ustedes puedan determinar si leerían este libro Una buena mujer de Daniel Steele o cualquiera de las novelas de esta autora superventas. Ahora no me queda más que decir que si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita para que estén al pendiente de mi próximo video y por favor cuéntenle a sus amigos acerca de mi canal para que cada vez seamos más. Me dio mucho gusto saludarles y que se la pasen bonito. Hasta la próxima.